Listo. ¿Listo? Bueno, continuando con el módulo de valvulopatías, vamos a hablar hoy de insuficiencia mitral aguda. Para repasar un poco ya lo que vimos en otras clases, vamos a repasar lo que es la anatomía del aparato valvular mitral. Y decimos porque es un aparato valvular, digamos, porque es un mecanismo complejo, el cual está formado por el anillo valvular, las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, ¿sí? Acá podemos ver según la clasificación de Carpentier, ¿sí? Vemos la válvula mitral, la cual, como sabemos, está conformada por dos valvas, una anterior y una posterior. Y la posterior, como podemos ver, ocupa 2/3 de lo que es la inserción en el anillo mitral, y la válvula anterior, la valva anterior, perdón, el tercio restante, ¿sí? Después, la cual se divide en tres segmentos cada valva, por dos líneas, que va a ser el segmento P1 y A1, lo que es la relación lateral, y P1 lo que es la valva posterior y A1 la valva anterior, el segmento A2 y P2, que sería el segmento central, y el posterior, que estaría hacia el lado medial, sería A3 y P3. Después, como podemos ver también, el aparato valvular mitral está formado, bueno, como habíamos dicho, por las cuerdas tendinosas, y cada cuerda tendinosa se inserta en lo que son las valvas mitrales y los músculos papilares. Tenemos dos músculos papilares, el músculo posteromedial, el cual está irrigado, es importante esto para ver después la fisiopatología, está irrigado por una rama de la arteria descendente posterior, y como sabemos el 90% de las veces está dado por la arteria coronaria derecha y en el 10 restante de la arteria circunfleja, dependiendo de la dominancia de irrigación. Y después tenemos el músculo papilar anterolateral, el cual está irrigado por ramas de la arteria ascendente anterior y circunfleja, ¿sí? Bueno, esta es otra vista, otra ilustración, digamos, de lo que es el aparato valvular mitral, ¿sí? Con las valvas, el anillo, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Bueno, y ahora hablando ya de lo que es la insuficiencia mitral, vamos a hablar de la definición, ¿sí? La definición, digamos, va a ser cualquier alteración de lo que es el aparato valvular mitral, o sea, ya sea de cualquiera de sus componentes, y que produzca un reflujo de sangre del ventrículo hacia la aurícula izquierda en la sístole. ¿Cómo la podemos clasificar? Bueno, según el tiempo de evolución, vamos a clasificarla en aguda o crónica, y en el mecanismo a la insuficiencia mitral si es orgánica o funcional. Orgánica es cuando hay un daño estructural, que ahora vamos a ver cuáles son las principales etiologías que afectan la válvula mitral, y funcional cuando se debe, digamos, a una alteración de lo que es la geometría ventricular o de la función ventricular, y esta genera una alteración de una insuficiencia mitral funcional, como es principalmente es en la miocardiopatía dilatada, tanto sea de cualquier etiología, ya sea isquémica necrótica o otra etiología, o también se puede producir en el infarto agudo de miocardio cuando por la isquemia aguda se produce alteración en la motilidad de lo que es la pared donde se insertan los músculos papilares, y genera una alteración no de lo que es el aparato valvular, sino una alteración de la motilidad y que altera la captación de las valvas. Ahora, bueno, como dijimos, nos vamos a basar nosotros en lo que es la insuficiencia mitral aguda. La etiología, bueno, tenemos varias etiologías. Una de las principales es la endocarditis infecciosa, así donde se produce por los gérmenes, se produce una rotura, ya sea aguda puede ser una de las valvas o incluso de las cuerdas tendinosas. Rotura espontánea de las cuerdas tendinosas, que también puede ser de distintas etiologías, así como ya vimos por endocarditis. Puede ser también, generalmente se producen lo que son en las valvas mixomatosas, ¿sí? O reumáticas. Después, la disfunción isquémica o rotura de un músculo papilar, que principalmente, bueno, se da en el contexto de un síndrome coronario agudo, en un infarto agudo de miocardio, generalmente, bueno, obviamente con elevación del segmento ST, pero principalmente en los infartos que fueron de larga evolución y no fueron revascularizados a tiempo, hay mayor probabilidad de rotura del músculo papilar. Y como vimos, el músculo papilar posteromedial está irrigado por solo ramas de la arteria descendente posterior, tiene mayor probabilidad de rotura con respecto a lo que es el músculo papilar posterolateral, que tiene una irrigación dual tanto por ramas de la circunfleja y de la
arteria descendente anterior. Bueno, después también podemos tener una falla aguda de una válvula protésica, un paciente que haya tenido previamente un reemplazo valvular mitral y por trombosis aguda, que puede haber producido una obstrucción aguda de la válvula, digamos, de la válvula. Y traumática, ya sea iatrogénica o de otra causa. Con respecto a la fisiopatología, en la insuficiencia mitral aguda lo que se va a producir va a ser una reducción del volumen de eyección anterógrado, con un volumen telediastólico aumentado y aumento brusco de las presiones de llenado. Ahora vamos a ver con respecto, o sea, con diferencia a lo que es la insuficiencia mitral crónica, ¿sí? Es un corazón sano que previamente no tenía ningún daño estructural, las cavidades izquierdas no están preparadas, no están previamente preparadas para recibir una sobrecarga brusca de volumen y esto va a generar un aumento marcado de las presiones de llenado. Entonces lo que se va a producir es un aumento súbito del volumen de las cavidades izquierdas con aumento de las presiones de llenado, lo que va a llevar de forma retrógrada a la congestión pulmonar, y esto puede evolucionar, digamos, en edema agudo de pulmón. Con respecto a la clínica, lo que va a depender principalmente, bueno, como dijimos, si en presencia de enfermedad valvular mitral previa, la distensibilidad aurículo-ventricular izquierda y el volumen de regurgitación y de función del ventrículo izquierdo, ¿sí? En un paciente que ya tenía previamente una insuficiencia mitral, las cavidades izquierdas, la aurícula izquierda sobre todo, van a estar más adaptadas, distendidas a soportar mayor capacidad de volumen, y capaz que la clínica no va a ser tan acentuada como en otro paciente. Entonces la presentación clínica va a ser principalmente tres grandes cuadros, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, en edema agudo de pulmón, o incluso más grave, en shock cardiogénico. Los signos y síntomas, sí, lo que vamos a ver con respecto a la ocultación, el soplo de la insuficiencia mitral aguda va a ser distinto al soplo de la insuficiencia mitral crónica, va a ser un soplo más suave e inaudible. Generalmente es un tono más bajo y apagado que el soplo de la insuficiencia mitral crónica. Esto se debe a que el gradiente de presión inverso declina al final de los sístoles, ya que la onda B está muy elevada en el paciente con insuficiencia mitral aguda, y el soplo puede disminuir, incluso puede no llegar a ser holodiastólico, ¿sí? Con frecuencia también se puede ocultar un cuarto ruido, ¿sí? Del lado izquierdo, por aumento de las presiones de lo que es la aurícula izquierda, y si cursa con hipertensión pulmonar, que generalmente en la mayoría de los casos de la insuficiencia mitral aguda hay hipertensión pulmonar asociada, se puede ocultar un segundo ruido aumentado, o sea, a expensas del lado del P2, y un soplo de insuficiencia tricuspidil. Bueno, en caso de que haya falla derecha, vamos a contar con signos de hepatomegalia, edema, citis, y bueno, y obviamente congestión pulmonar y edema agudo de pulmón por la congestión, digamos, pulmonar. Y bueno, si los mecanismos adaptativos fallan, el paciente obviamente va a estar con hipotensión arterial e incluso va a evolucionar a shock cardiogénico. Con respecto a los métodos diagnósticos, en el electrocardiograma, ¿sí? Si la rotura, digamos, se produce, el daño de la válvula mitral se produce por isquemia, como dijimos, por rotura de un músculo papilar, podemos ver, bueno, signos de isquemia, pero puede ser totalmente normal también. En la radiografía de tórax, ¿sí? Un paciente que no tenía ninguna cardiopatía previa, ningún daño estructural previo, el índice cardíaco va a estar conservado y vamos a tener una marcada signos de congestión pulmonar. Y acá podemos ver una radiografía, ¿sí? Paciente con marcada congestión pulmonar bilateral, ¿sí? Un índice cardíaco conservado, y bueno, el paciente que estaba en edema agudo de pulmón. Con respecto al ecocardiograma Doppler, es el gold estándar para realizar el diagnóstico, el estudio gold estándar. Lo que vamos a detectar es el grado de reflujo. Probablemente podamos, de acuerdo al operador, identificar la etiología y el mecanismo de producción de la regurgitación y sobrecarga de lo que es las cavidades izquierdas y derechas.
¿Qué vamos a ver en el ecocardiograma Doppler? Bueno, esto igualmente se verá en la clase de insuficiencia mitral crónica, pero principalmente lo que vamos a tener son medidas cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas, ¿sí? Cualitativas con respecto a lo que es la morfología de la válvula, se podría llegar a identificar lo que es la rotura del músculo papilar o la rotura cordal y ver el prolapso de la válvula, ¿sí? Un defecto de la coaptación. Después, con respecto a lo que es el Doppler color, podemos ver hasta dónde llega el jet, digamos, de regurgitación con respecto a la aurícula izquierda, y de acuerdo a ese jet lo podemos clasificar en leve, moderada, grave, ¿sí? Yendo la insuficiencia mitral grave cuando el jet de regurgitación llega a la pared posterior de la aurícula izquierda y se ve el efecto coanda, digamos. Bueno, después con las mediciones semi-cuantitativas tenemos la medición de la vena contracta, en la cual es mayor a 0,7 centímetros, mayor a 0,8 en el biplano. Después, bueno, con respecto a las cuantitativas, lo de mayor medición, bueno, es el orificio regurgitante efectivo, que es el ORE, ¿sí? Es mayor a 0,4 centímetros cuadrados en lo que es la insuficiencia mitral primaria, y en la funcional mayor a 0,20. Después, bueno, tenemos para cuantificar el volumen regurgitante y la fracción regurgitante. Y con respecto a mediciones adicionales, bueno, podemos ver el tamaño de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, pero como dijimos, en la insuficiencia mitral aguda, en contraposición a lo que es la insuficiencia mitral crónica, la aurícula izquierda generalmente no va a llegar a estar dilatada, digamos, agrandada, lo mismo que el ventrículo izquierdo, porque es un cuadro agudo, por lo cual no se activan las medidas de adaptación del ventrículo izquierdo al aurícula izquierda. Con respecto al ecocardiograma transesofágico, se realiza, digamos, cuando el mecanismo y la etiología tienen que ser aclarados, el paciente va a ser sometido a cirugía para evaluar la posibilidad de reparación, ¿sí? Esto es útil al cirujano informarle cuál es la medida cuál es la posible etiología de la insuficiencia mitral para ver si existe la posibilidad de de repararla, que siempre el tratamiento de elección es reparar la válvula antes de hacer el reemplazo valvular. Por eso siempre es necesario saber bien cuál es la etiología y el mecanismo de la insuficiencia mitral. Con respecto al cateterismo cardíaco, obviamente se va a realizar en todos los pacientes con sospecha de etiología isquémica, ¿sí? Pero en pacientes que son menores de 40 años sin factores de riesgo coronarios y con otra etiología responsable del cuadro, se puede omitir, incluso no es necesario para un paciente que va a ser operado de urgencia. Con respecto al tratamiento, obviamente tenemos dos tipos de tratamiento, ¿sí? El tratamiento médico, que es por el primer paso de todo tratamiento, ¿sí? Cuyos objetivos va a ser disminuir el monto de reflujo mitral, incrementar el volumen anterogrado y disminuir la congestión pulmonar. ¿Qué medidas tenemos para todo esto? Bueno, principalmente tenemos los vasodilatadores endovenosos, que el más utilizado y el más indicado es el nitroprusiato de sodio, el cual ayuda a reducir lo que es la poscarga del ventrículo izquierdo y disminuye lo que es la fracción regurgitante. Después tenemos diuréticos endovenosos para disminuir la congestión pulmonar. En caso de que no haya respuesta a este tratamiento, se debe continuar con el balón de contrapulsación intraórtico, que va a aumentar la posibilidad de estabilizar al paciente hemodinámicamente. Ya sabemos, bueno, que es un dispositivo de asistencia ventricular que funciona en serie con lo que es el aparato circulatorio, el cual se infla en diástole y desinfla en sístole. Que al desinflarse en la sístole, inflarse en diástole va a mejorar lo que es la perfusión miocárdica, como sabemos se realiza durante la diástole, y al desinflarse en la sístole va a producir un efecto de aspirado que va a ayudar a aumentar lo que es el volumen eyectivo. Y bueno, en shock cardiogénico, el paciente chocado obviamente se debe considerar el uso de fármacos inotrópicos. Con respecto a lo que es el tratamiento quirúrgico, se debe realizar de urgencia en el paciente que ingresa con insuficiencia mitral aguda secundaria a ruptura de músculo papilar. Se requiere la resolución quirúrgica inmediata y es una indicación quirúrgica. En contraste a esto, en un paciente
está hemodinámicamente compensado con el tratamiento médico y es posible, y no se ven falla multiorgánica, es preferible diferir la cirugía para posterior, digamos, postergarla, porque se vio obviamente que en un paciente una cirugía de reemplazo valvular o reparación valvular tiene mayor mortalidad en un paciente descompensado. Por eso sí, se puede diferir, o sea, postergar en un paciente estable es la recomendación. Y con respecto a lo que dice la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología del 2015, con respecto al tratamiento quirúrgico, es lo que vimos en paciente con insuficiencia mitral aguda grave, con insuficiencia cardíaca refractaria, es indicación clase 1. Después, clase 2, el paciente con insuficiencia mitral aguda grave, secundaria a un daño orgánico valvular, pero que posee buena respuesta al tratamiento médico y estabilidad hemodinámica. Y el tratamiento quirúrgico está contraindicado en paciente con insuficiencia mitral aguda grave, pero que está con estabilidad hemodinámica gracias al tratamiento médico y sin alteraciones anatómicas corregibles. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.